Seguimos entonces con las conversaciones con Luis Raceto sobre economía de la solidaridad. Quisiera hacer unas preguntas más de corte interno al discurso que tú tienes sobre economía solidaria. Tengo la impresión que hay dos vertientes cuando tú hablas de economía solidaridad y cómo la fundamentas. Hay parecer una parte que es más científica, si se quiere, ¿no? Yendo a los fundamentos teóricos, y otra parte que parece ser más axiológica, que hace una justificación a partir de los valores. ¿Tú crees que puedan convivir bien esas dos vertientes? Bueno, ese es el gran tema de la economía de solidaridad, cómo integrar y articular una economía ética, una economía con valores, una economía solidaria precisamente. La gran dificultad que existe para formular una concepción coherente de la economía solidaria es que es muy difícil articular las formulaciones éticas y valóricas con las formulaciones rigurosamente científicas de carácter económico, que nos deben indicar cómo es esta economía, y los conceptos éticos tienden a definir cómo debe ser la economía. Todo el esfuerzo que yo he hecho a nivel teórico, toda la construcción teórica apunta a formular una concepción de la racionalidad de la economía solidaria que exprese de manera rigurosamente científica, utilizando los conceptos de la disciplina económica, muchos de ellos reformulados, pero siempre enmarcados en el contexto de esta disciplina, articular eso en una concepción de una racionalidad económica que expresa comportamientos, modos de relaciones entre los sujetos, impregnados por estos criterios o valores de justicia, de solidaridad. Yo sostengo que la formulación teórica de la economía solidaria requiere una estructura del conocimiento nueva, en el sentido de que sea distinta a la estructura del conocimiento propia de las ciencias positivas modernas, como la sociología, la economía, la ciencia política, pero también distinta a las ideologías y a las filosofías que se mueven en el campo de los enunciados generales y de los enunciados de carácter ético o axiológico que apuntan a indicar el deber ser. Entonces, el esfuerzo que hago es de desarrollar una estructura del conocimiento que integre ambas dimensiones. Ahora, yo creo que el lugar de integración de ambas dimensiones está en el descubrimiento y en la formulación de una racionalidad especial que distingue a esta economía solidaria. O sea, es la racionalidad de la economía solidaria la que integra los conceptos teóricos propios de la ciencia con los conceptos extraídos de las reflexiones filosóficas, axiológicas y éticas. Queda la impresión que, siguiendo esa misma línea, la crítica que le haces a la economía convencional es que es una economía que únicamente repara en cierto tipo de racionalidades, versus una economía que también incorpora otras racionalidades. Entonces, la economía solidaria es una economía que expresa ambas racionalidades, o es una economía que expresa una racionalidad, mientras que otra expresa otro ambiente en la realidad económica. Ya. Antes de ir directamente a la pregunta, quiero hacer una precisión, ¿no? Respecto a lo que estaba señalando anteriormente. La economía real es el resultado de actividad intersubjetiva humana. Los seres humanos, cuando hacen economía, ponen en la economía sus intereses, sus motivaciones, sus pasiones, sus ambiciones y también su ética, sus valores, sus modos de relacionarse, de tal manera que en la economía real se amalgaman
interactúan todas las dimensiones que los seres humanos socialmente colocan en el despliegue de esa actividad y de esos procesos que llamamos económicos. Por lo tanto, en la realidad está presente articuladamente o de manera integrada la dimensión ética. Cuando las ciencias sociales modernas, y en particular la economía, basado en el paradigma epistemológico positivista, trata de separar lo que sería fáctico de lo ético o axiológico para quedarse exclusivamente con la comprensión de los hechos, lo que hace es una operación teórica en cierto modo arbitraria, puesto que de la realidad, que es compleja, se queda con solamente una parte, tratando de hacer abstracción de la dimensión intersubjetiva que en los hechos de la realidad económica están presentes. Entonces, en ese sentido es que yo digo, es necesario una elaboración teórica que reintegre en el conocimiento aquello que está integrado en la realidad. Lo fáctico, lo ético, lo axiológico, incluso lo estético, es decir, todas las dimensiones que son parte de la actividad humana y que por lo tanto se traspasan a las estructuras y a los procesos que son resultado de esa actividad humana, como es el caso de la economía. Entonces, y aquí me aproximo a la pregunta que tú me haces, la racionalidad es puesta por los sujetos en la realidad económica. No es que exista una racionalidad independiente de los seres humanos que hacen economía o de los grupos sociales que hacen economía. La racionalidad con que se realizan las actividades económicas, con que se organizan los procesos económicos o las entidades que hacen economía, es la racionalidad que los individuos o los grupos humanos colocan en esos procesos económicos. No es que la economía tenga una racionalidad en sí independientemente de los sujetos. Somos los seres humanos los que tenemos una racionalidad que incorporamos a las acciones económicas que realizamos y a las organizaciones que creamos y a los procesos que desplegamos. Entonces, si los seres humanos incorporamos la racionalidad, podemos pensar que no hay una sola racionalidad, sino que los seres humanos nos comportamos de distinta manera, nos relacionamos de distinta manera y articulamos nuestras decisiones con distintas racionalidades. Y entonces, en la realidad de la economía concreta que podemos construir, integramos racionalidades diferentes. Una es la racionalidad capitalista, por ejemplo. Bueno, es aquella en la cual los seres humanos se comportan como capitalistas, maximizadores de la propia utilidad, que se plantean determinados objetivos de rentabilidad de las inversiones, del capital que se invierte, que trabajan o que se relacionan y tratan a los distintos factores productivos, a la fuerza de trabajo, a la tecnología, con ciertos criterios que gestionan las unidades económicas de determinada forma, y esa es una racionalidad, la racionalidad capitalista. Ahora, cuando otro grupo humano decide hacer economía con criterios de cooperación, de solidaridad más que de competencia, que está atento a generar beneficios compartidos más que maximizar la utilidad individual, está incorporando en las organizaciones y en las actividades económicas una racionalidad distinta, porque los sujetos están actuando con una lógica distinta, la que se traspasa a la realidad económica que ellos crean, que ellos construyen. Entonces, por eso yo afirmo que no existe una sola racionalidad económica, como suponen los teóricos de la economía neoclásica, que dicen la racionalidad económica es esta. No, esa es la racionalidad económica que en cierta época histórica determinados grupos o categorías sociales ponen en la economía que ellos organizan. Pero en otra época histórica los seres humanos han puesto en la economía una racionalidad distinta
Y es posible crear economías también con otras lógicas, con otras racionalidades que respondan a objetivos que los seres humanos se puedan proponer de otra manera, a otras formas de relacionarse, a otros criterios con el cual van a medir y calcular la eficiencia, etc. Ahora tú también has mencionado que la realidad existe para la economía solidaria porque existe ya economía solidaria. No es solo una utopía, sino que es dar cuenta de otro tipo de racionalidad como la que tú mencionas, que no está afirmada por la economía convencional. Pero si es así el caso, queda aún la impresión que en la economía contemporánea este sector capitalista es el sector que de algún modo ha colonizado al resto de las racionalidades. Y si es así, ¿cómo puede el sector solidario realizarse plenamente, no obstante esta colonización? Claro, sin duda que en la economía actual predomina la lógica capitalista de organización de las actividades económicas. La mayor parte de las empresas están organizadas por personas que invierten capitales, que buscan maximizar la rentabilidad de esos capitales y que operan en el mercado con ese propósito, con ese objetivo. Y sin duda que es predominante. Ahora, en la realidad económica actual también existe un amplio sector de la economía, que es la economía pública o estatal, que opera con una racionalidad distinta, que no es la misma de los inversionistas capitalistas privados, sino que es la lógica con que funciona el Estado cuando toma decisiones en función de satisfacer necesidades comunes a toda la sociedad, en función de desarrollar la economía de un país, etc. Entonces, ahí está presente también una racionalidad estatista, podríamos decir así, de la economía. La economía solidaria es distinta de ambas. La economía solidaria existe como aquel conjunto bastante amplio en América Latina y de algún modo presente en todas las sociedades, donde las iniciativas económicas son organizadas por pequeños grupos humanos que se asocian en cooperativas, que se asocian en comunidades, que se asocian en redes, que se asocian en organizaciones que ellos mismos definen cómo se estructuran y que organizan actividades económicas de producción, de comercialización, financieras, etc. Entonces, existe una economía solidaria, cuyos sujetos son pequeños grupos, a veces no tan pequeños, pero son colectivos intermedios entre el individuo y la colectividad representada por el Estado. Son organizaciones que surgen de la libre adhesión de personas a un determinado proyecto económico y en torno al cual colocan allí sus recursos y los gestionan con propósitos que ellos mismos definen, que generalmente son propósitos de bien colectivo para el propio grupo organizador y generando muchas veces con conciencia social, buscando generar beneficios también que puedan extenderse hacia la comunidad en un sentido más amplio. Ahora, esa actividad económica es menor que la actividad económica organizada por el capital y que aquella organizada por el Estado. Pero es un sector real, existe en todos los países, existen cooperativas, existen organizaciones económicas de distinto tipo que se proponen objetivos distintos al de la maximización del capital o al de la que tiene el Estado de generar bien común del conjunto de la sociedad o generar desarrollo económico a nivel nacional. Pero se articulan en una realidad que es compleja. A mí me parece que es errónea la idea que muchos afirman de que hay un sistema plenamente coherente en la economía donde todo se articula con una sola lógica, que es la lógica capitalista. La verdad es distinta, la realidad es mucho más plural, es mucho más diversificada. Y dentro de esta economía real encontramos un amplio sector
de actividades económicas organizadas con la lógica del capital, un amplio sector económico organizado con la lógica del Estado y un sector económico no tan amplio, pero creciendo, que está organizado con la lógica de la cooperación y de la integración de comunidades. Sin embargo, queda la impresión que de algún modo la economía solidaria es un sector subdesarrollado, en el sentido que no ha alcanzado su plenitud. Si es que existe algo así como un punto perfecto que podamos decir alcanzó ese estado de desarrollo, pero sí queda esa impresión, ¿no?, que podría crecer más, sin embargo está subsumido dentro de este otro conglomerado que se articula en torno a la lógica del capital, pero no solo el capital en términos neutros, sino que también corporaciones transnacionales. Entonces el sector solidario parece que está peleando como un David contra Goliat, si se puede usar la metáfora, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que el sector de economía solidaria está subdesarrollado y sus potencialidades de expansión van mucho más allá de lo que hasta ahora se ha realizado. Es verdad que debe expandirse en competición con otros sectores que ocupan grandes espacios de la oferta y de la demanda y de la distribución de la riqueza y que ocupan los principales recursos económicos y por lo tanto este sector de la economía solidaria encuentra dificultades en un contexto donde los recursos están ya ocupados por los otros sectores, donde gran parte de la demanda, o sea, de las necesidades que socialmente existen, son satisfechas por los otros sectores económicos, etcétera. Por lo tanto, este sector no le es fácil desplegar sus iniciativas y tener éxito en el mercado cuando este mercado está tan copado, por decirlo así, por la economía estatal y por la economía privada de carácter capitalista. Sin embargo, es un sector que, por su propia racionalidad, tiene sus propias ventajas comparativas respecto a los otros sectores. Y en ciertos ámbitos de la producción y en función de ciertos tipos de necesidades humanas, es capaz de proporcionar mejores soluciones, mejores satisfactores que los otros sectores económicos. Y en esos sectores económicos es donde empieza a crecer, porque al ser más eficiente, naturalmente que atrae recursos que son colocados por quienes los poseen en este tipo de iniciativas económicas y al mismo tiempo en el mercado los demandantes, los consumidores van encontrando en lo que le ofrece esta economía solidaria mejores respuestas que la economía estatal o que la economía capitalista. Ahora, de todas maneras, estoy totalmente de acuerdo contigo que es una lucha, es un proceso complejo de abrirse espacios en un ambiente que en cierto modo es hostil. No hostil desde el punto de vista de la cultura o de la gente. En general, el concepto de economía solidaria concita bastante adhesión, porque el mismo hecho del valor de la solidaridad es apreciado socialmente y porque al proponerse objetivos de bien común, objetivos de hacer las cosas con justicia, etcétera, eso es apreciado por muchos en la sociedad. Pero es obstaculizado por quienes tienen el control de recursos y el control de los mercados. Y en ese sentido hay una hostilidad desde actores determinados de la economía que no quieren facilitar la expansión de este sector que podría competir con ellos en la captación de recursos de alta productividad y en espacios de mercado. Una de tus críticas a la economía convencional es que rechaza que el mercado como tal está determinado por relaciones de fuerza. Y con esto me quiero referir a la idea del mercado del trabajo, la cual tú has desarrollado bastante. Parte de la idea es que en la economía del trabajo, en la movilidad, por ejemplo, laboral, existe una suerte de competencia perfecta.
la verdad, cómo se obtiene un trabajo no tiene que ver necesariamente con la aplicación neutra que un individuo hace con su currículum a la empresa, sino que con el capital social que tiene ese individuo. O sea, no es tanto mi competencia profesional, sino que también a quien conozco al interior de esa red que conduce a la posición de trabajo. Es lo que también se ha denominado el capital social, ¿no? Ahora, ese capital social, ¿en qué se puede aproximar dentro de tu teoría? ¿Podemos hablar que ese capital social se asemeja algo a este factor comunidad que tú distingues? Sí, respecto a lo primero, comparto completamente contigo que el mercado no es una realidad neutra que opere como un mecanismo automático donde se relacionan e interactúan variables, ofertas y demandas, bienes y servicios como si fueran realidades que están allí con valores determinados y que simplemente se articulan en un mercado sobre la base de ciertas leyes que estarían allí operando. El mercado es una construcción social, el mercado coordina de algún modo las decisiones de todos los sujetos económicos que participan en la economía. En el mercado los individuos y los grupos humanos ponen de manifiesto sus preferencias, sus opciones y compiten unos con otros y por lo tanto se hace presente allí toda la subjetividad de las personas, los intereses, pero también el engaño, se establecen alianzas, se ejerce el poder sobre el mercado con propósitos de ampliar los espacios de cada uno, etcétera. Todo eso hace que el mercado sea una correlación de fuerzas sociales. El concepto de capital social hoy día se usa mucho, especialmente en las concepciones de administración de empresas, y un poco también en la teoría económica se ha incorporado para expresar el hecho que la integración humana es generadora de condiciones que facilitan la producción y que abren mejores espacios en la competencia para aquellas empresas que lo posean. O sea, una empresa con capital social es una empresa cuyos trabajadores se ponen la camiseta de la empresa, están comprometidos con ella, la promocionan, la difunden, de alguna manera se consideran parte de la empresa aún siendo externos a ella, puesto que operan como trabajadores contratados, externos a la empresa misma, o sea, no son titulares, no son dueños de la empresa. En la economía solidaria nosotros hablamos del factor C como aquella energía productiva que es el resultado de la unión de conciencias, de voluntades y de emociones de los integrantes de una unidad económica asociativa o comunitaria que comparten objetivos, que unen sus esfuerzos para lograr esos objetivos y que se alegran y se emocionan cuando esos objetivos se logran y que se desaniman y se entristecen cuando esos objetivos no se logran. Es decir, en la economía solidaria hay un factor de integración humana muy fuerte. Ese factor de integración humana opera también generando múltiples beneficios para la unidad económica. Así como el capital social en una empresa capitalista, digámoslo así, este factor C en una empresa de economía solidaria es la integración de las conciencias, de las voluntades y las emociones de los propios asociados, o sea, de todo el colectivo. Y entonces, en esta economía solidaria, no lo llamamos capital social, porque el concepto de capital es propio de la otra economía, sino que es un factor, una energía social que tiene notables impactos sobre los resultados de la unidad económica y que expresa en el fondo esta energía de la colectividad unida, esta energía de la solidaridad en último término. Muchas veces también tú criticas la economía convencional por desconocer estas distinciones entre factores, pero además tu crítica tiene que ver con
el hecho que esta economía es una economía convencional que presenta factores como si ellos existieran idealmente, pero no es una economía que destaque factores como ellos operan en la realidad. Podrías sí pensar que aún distinguiendo estos factores como tú los distingues, ellos interactúan y que la distinción que tú planteas es también una distinción ideal. Pongo un ejemplo. Podríamos pensar que al interior de la empresa misma también hay un factor C, al interior de la empresa del capital. Los factores como tú los piensas, ¿son factores que interactúan o son factores que más bien permanecen encerrados o más bien privilegiando cierto tipo de racionalidad? Yo creo que los factores productivos son los mismos en todas las empresas. O sea, todos los tipos de unidades económicas necesitan operar con fuerza de trabajo, necesitan tecnología, necesitan gestión, necesitan factores materiales de producción, necesitan financiamiento. Y también todas las empresas tienen este factor de cohesión social, de unidad, que nosotros en economía solidaria llamamos factor C y que respecto a la economía capitalista se acostumbra a llamar capital social. Pero al final de cuentas son los mismos componentes, ¿no? Ahora, si no entiendo mal tu planteamiento, el problema es cómo son considerados por la teoría económica estos factores. O sea, la teoría económica convencional considera que estos factores productivos son fuerzas objetivas que tienen en sí mismo un determinado valor de mercado que se manifiesta en los precios y cada uno de ellos teniendo una cierta productividad esperada en la medida en que se integran en unidades económicas organizadas racionalmente, de acuerdo a esa racionalidad. Yo, en lo que llamamos la teoría económica comprensiva, entendemos los factores como energías humanas, donde hay o por lo menos donde hay en cada uno de ellas una dimensión subjetiva inherente que es esencial para comprender su actividad, su modo de articularse con los otros factores y su propia productividad. Esto es bastante evidente en el caso, por ejemplo, de la fuerza de trabajo. El factor fuerza de trabajo está dado concretamente por los seres humanos que son los trabajadores. Trabajadores que cuando trabajan involucran en su actividad sus energías físicas, pero también su voluntad de realización, los esfuerzos que hacen por realizar las tareas que se les asignan, que se cansan, que se fatigan, que tienen ciertos límites en su capacidad de desplegar esa energía productiva que es la de su fuerza de trabajo. La tecnología es el saber, es el conocimiento. A veces se piensa que la tecnología es solamente un factor objetivado en las máquinas o en los sistemas, pero en realidad las máquinas y los sistemas son la expresión y la aplicación de conocimientos, de saberes. Detrás del factor tecnológico están las fórmulas, los sistemas, los inventos, la creatividad de los individuos que de alguna manera van generando innovaciones tecnológicas, etc. Es, por lo tanto, un factor de alta subjetividad. La innovación tecnológica no es algo que hacen las máquinas, es algo que realizan siempre los individuos que van incorporando soluciones nuevas sobre la base de descubrimientos que van haciendo mediante la aplicación del conocimiento científico o también mediante la experimentación práctica. La gestión, que es otro factor productivo, es el sistema de toma de decisiones y la toma de decisiones es una actividad eminentemente subjetiva. Son los individuos que organizan las actividades, que planifican y que toman decisiones. No hay una gestión como algo independiente de los individuos que gestionan. Incluso el capital
E incluso los medios materiales de producción tienen una dimensión subjetiva. El hecho de que un medio de producción sea considerado como propio o sea considerado como ajeno por parte de quienes lo utilizan, impacta en la productividad de esos medios materiales. Quien trabaja en una máquina que considera propia, opera esa máquina de una manera diferente y obtiene de ella un rendimiento distinto que aquel que opera en una máquina que sabe que es de otro y que él la considera ajena y que por lo tanto se relaciona con esa máquina o con ese medio material de producción considerándolo como algo respecto de lo cual tiene una responsabilidad delegada por quienes sean los propietarios de aquella. Entonces, los conceptos de los factores productivos en la teoría económica que hemos ido elaborando a partir del estudio de la economía solidaria va destacando permanentemente la subjetividad de la economía, va destacando esta dimensión oculta o por lo menos no relevada por la disciplina y por las teorías económicas convencionales, y al poner de manifiesto esa dimensión subjetiva va poniendo de manifiesto también esos valores y esos criterios con que los individuos actúan. Y es por eso que al ponerse de manifiesto cuáles son esas dimensiones subjetivas, esos modos de comportamiento, esas racionalidades implícitas, esas éticas con las cuales se hacen las actividades y se generan los procesos, se hace posible descubrir también las ventajas o la superioridad de un modo de hacer economía que está impregnado por estos valores éticos superiores o por un tipo de relaciones humanas que sea más humano, más participativo que otras formas económicas. ¿La empresa, tú crees que siempre va a obedecer a la lógica del capital? ¿Que va a estar organizada alrededor del factor capital? ¿O la empresa también puede estar organizada en relación al factor trabajo? Claro, cuando un capitalista crea una empresa, lo que hace es invertir el capital que tiene o que ha logrado conseguir, digamos, en el mercado, y por lo tanto organiza la empresa sobre la base del factor capital. Todos los demás factores, el trabajo, la gestión, los contrata, es decir, los paga con capital y por lo tanto los integra bajo una forma capitalista. Cuando en cambio un grupo de trabajadores decide organizar una empresa para trabajar por cuenta propia, lo que hacen es invertir su fuerza de trabajo. No están invirtiendo fundamentalmente un capital, sino que están invirtiendo su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo organizada. Y crean la empresa alrededor del trabajo, con el objetivo no de maximizar la rentabilidad del capital que van a también integrar en esa empresa, sino con el objetivo de maximizar las remuneraciones, las recompensas que obtengan los trabajadores que forman esa empresa sobre la base del trabajo. Buscan maximizar la rentabilidad del trabajo que invierten. Es posible también que una empresa se organice sobre la base del factor tecnología. Quienes poseen un conocimiento determinado, quienes han hecho una innovación tecnológica, pueden crear una empresa como inversión de esa tecnología que ellos dominan. La empresa se va a organizar alrededor de esa tecnología y lo que ellos van a buscar es que esa tecnología obtenga el máximo de beneficios y se potencie y se despliegue en el mercado y en la propia empresa. Entonces hay un concepto erróneo de empresa que lo define siempre como una inversión de capital. O sea, la teoría económica de la empresa que se estudia en las universidades dice, bueno, ¿qué es una empresa? Una empresa es una inversión de capital que busca maximizar la rentabilidad de ese capital que se invierte. Yo digo, una empresa es también una inversión de trabajo, o es una inversión de tecnología, o es una inversión de comunidad, o sea, de este factor C que hablábamos antes. Y por lo tanto hay múltiples formas que es posible organizar y crear empresas. Podríamos también pensar que existe la racionalidad del capital
la racionalidad del trabajo y también la racionalidad del consumo? Bueno, el consumo es otra parte del proceso económico, ¿no? El consumo es el empleo de los bienes y servicios en la satisfacción de las necesidades humanas. A veces se piensa desde la teoría económica convencional que el consumo es el gasto que hacen las personas de sus ingresos cuando van a comprar en el mercado. En realidad eso es parte del proceso de distribución. El consumo es cuando aquellos bienes y servicios que han sido producidos económicamente son empleados por los consumidores en la satisfacción de sus propias necesidades. Ahora, también ahí entonces va a aparecer lo mismo que decíamos respecto a la producción. Los seres humanos podemos utilizar los bienes y servicios de distinta manera para satisfacer de manera también diferenciada necesidades que no todos van a vivir de la misma manera. En la economía solidaria hay un modo de consumir, es decir, un modo de emplear los bienes y servicios que es distinto al modo de consumir propio de quien opera con una lógica de tipo capitalista. Por ejemplo, se consume grupalmente, se busca que los bienes que se consumen entreguen el máximo de su utilidad para que un conjunto de personas se beneficien de ellos, etc. El tema es más complejo, pero lo que te quiero decir es que hay distintas racionalidades del consumo, así como también hay distintas racionalidades de la producción. Estoy pensando en el debate que existió en América Latina en los 80 acerca del sector informal. Han planteado que existe una racionalidad específica de ese sector, que no sería una racionalidad capitalista, pero que podría ser una racionalidad del inmigrante, una racionalidad de este sector segmentado en la economía, que cautiva su propio mercado. Y hay otros que plantean que en realidad esta economía alternativa que surgió en los 80 y que permanece ahora a través de los trabajos de los inmigrantes, es una economía que se puede llamar chayanoviana, una economía en la que se busca maximizar el ingreso familiar, pero no la ganancia del capital. ¿Podemos pensar que el sector solidario se asemeja en algo a esta racionalidad? Claro, yo creo que la economía popular es realizada por las personas con su propia lógica, con sus propios modos de vivir, ¿no? Yo insisto siempre en que son los sujetos los que hacen la economía y la organizan de acuerdo a cómo ellos se relacionan, a cómo actúan, a cómo se comportan, y lo hacen con los fines distintos que tiene cada persona. Bueno, la economía informal es muy heterogénea y ahí hay de todo. Hay economía informal de carácter delictivo y hay economía informal de carácter muy solidario, porque ahí se expresan comportamientos económicos de personas que tienen valores y de otras que no los tienen, digámoslo así, para simplificar. Entonces, yo creo que hay que tener bastante cuidado de no confundir la economía solidaria con la economía popular o la economía informal. Hay una parte de la economía popular y de la economía informal que es solidaria, y después hay economía solidaria que no es parte de la informalidad ni de la economía popular, sino que está ampliamente desarrollada y muy formalizada. Ahora, la economía solidaria se caracteriza efectivamente por centrarse en los seres humanos, se busca beneficiar y satisfacer las necesidades de las personas que forman parte de ella. En eso se asemeja a la lógica de Chayanov que tú mencionas. Bueno, Chayanov lo aplica a la economía familiar campesina. Dice, la familia campesina lo que busca no es maximizar una ganancia monetaria, sino que busca mejorar la vida del grupo familiar sobre la base de ir desarrollando de manera armónica los distintos componentes que la familia necesita para vivir progresivamente mejor.
Entonces, es una economía orientada por la búsqueda del bienestar, por la búsqueda de la felicidad de los integrantes de la familia organizadora de esa actividad económica. En la economía solidaria es muy parecido. La economía solidaria, el grupo, el colectivo, la comunidad que la forma, lo que busca es el beneficio de sus integrantes. Busca el bienestar, la felicidad de las personas que forman parte de esas unidades económicas y no maximizar una bolsa de capital que vaya creciendo al lado o al margen de lo que sea la vida concreta de ese grupo humano. El objetivo es mejorar la vida de los integrantes de la unidad económica y no está disociado, como ocurre en las empresas capitalistas, donde el objetivo es acumular un capital que va a ser reinvertido, que va a crecer, que va a tener un despliegue que es independiente de la actividad humana que se despliega en la empresa e incluso que es independiente de los titulares, de los accionistas de la empresa, ¿no? Ahora, ¿no estás pensando en ese sentido en la empresa como corporación? Porque también en cierta teoría, estoy pensando en Max Weber, plantea que el empresario, o en Schumpeter, es el tipo, la persona que realiza una actividad creativa, cuya lógica no está necesariamente en maximizar todo el capital, sino que en la realización de valores, en el caso de Weber, con la ética protestante. ¿Podrías distinguir entre distintas lógicas al interior de la empresa capitalista? Sí, yo creo que es una simplificación hablar de una lógica capitalista única. A lo largo de la historia del capitalismo, las empresas han ido evolucionando con respecto a los objetivos que se proponen alcanzar. Pero hay algo que permanece y es el hecho de que son inversiones de capital que tienen como objetivo principal, aunque no el único, la maximización de la rentabilidad de ese capital invertido. Pero también asumen objetivos secundarios de beneficiar a la colectividad, asumen una responsabilidad social frente a otros agentes económicos, generan empleo y también se proponen como objetivo favorecer determinados aspectos que son necesidades colectivas, etcétera. Yo insisto en el criterio fundamental, y es que los organizadores de empresas ponen en la empresa lo que ellos son, lo que ellos quieran hacer, sus objetivos, su subjetividad, y articulan internamente las actividades conforme al tipo de relaciones que ellos desean ir desarrollando. Entonces, las racionalidades del resultado, o sea, de la empresa, es lo que va quedando objetivado, pero que nace de la subjetividad de los que organizan esas empresas. Es por eso que hay tantas diferencias entre los modos como se organiza el trabajo y cómo se toman las decisiones en una empresa o en otra empresa, aún siendo ambas de tipo capitalista. Pero sí podemos distinguir una racionalidad capitalista de una racionalidad solidaria por ciertos rasgos esenciales. También en la economía solidaria hay una gran diversidad de maneras de resolver los temas de organización, las formas de propiedad, las formas de distribución de los excedentes, las formas de tomar decisiones y de gestionar. El hecho de fondo, a mi modo de ver, es comprender que la economía es el resultado de actividades humanas integradas, donde las personas operan con racionalidades, con cierta conciencia, con cierta ética, con ciertos modos de relacionarse, con ciertas ambiciones, y todo eso va quedando plasmado, objetivado, se transfiere a la empresa que ellos organizan, ¿no? Esto se parece un poco a la idea que tú planteas de que existe un mercado en que confluyen muchos actores. Has planteado que eso sería lo que tú denominas un mercado determinado, siguiendo a Gramsci, creo. Ese mercado determinado va a ser un mercado solidario. Bueno, es lo mismo, justamente, ¿no? El mercado no es una máquina que opera allí independiente de las personas. El mercado es el resultado de la interacción de todos los sujetos que ponen allí sus recursos, sus factores, sus productos
y que plantean allí sus necesidades, sus demandas. Y entonces el mercado es el resultado de la interacción de todos los sujetos. El mercado, por lo tanto, puede estructurarse de maneras muy distintas, de acuerdo al tipo de comportamiento que van predominando en él. Por ejemplo, un mercado en una comunidad campesina o en el contexto de una cultura indígena opera de forma muy distinta que un mercado en una ciudad moderna, en un pueblo donde las relaciones entre los individuos son mucho más cercanas, hay vínculos de proximidad, de parentesco, hay vínculos de conocimiento mutuo entre los que allí están, hay confianza y desconfianza entre personas que se conocen. Bueno, el mercado va a reflejar todo eso y ahí se van a hacer préstamos, por ejemplo, sin pedir intereses, se va a fiar, es decir, permitir pagos postergados a determinadas personas que se sabe que van a cumplir. Y en otros contextos el mercado es mucho más competitivo, mucho más exigente, mucho más formalizado, todo se calcula, todo está operando con una lógica más impersonal y más anónima, ¿no? Entonces, el mercado, igual que las empresas, no es una sola cosa, no hay una sola manera de organizar el mercado. Hay mercados más concentrados y mercados más democráticos. Hay mercados más competitivos y mercados más solidarios. Hay mercados más integrados y mercados más conflictuados, ¿no? Sin embargo, en tu análisis, todos ellos serían mercados determinados. Determinados socialmente, el concepto de Gramsci que tú justamente recuerdas. Gramsci decía, bueno, el mercado está socialmente determinado, el mercado está históricamente determinado y los factores culturales, sociales, ambientales, éticos, jurídicos y políticos están también haciéndose presentes en el mercado. Y con ello está indicando que va a estar marcado por la cultura, por las leyes de un determinado país, por las regulaciones que lo afectan. Ahora, ¿qué permitiría que ese mercado, pongamos un ejemplo, que un mercado autoritario, jerárquico, pudiera llegar a ser un mercado democrático? Bueno, un mercado para ser democrático necesita en primer lugar que la riqueza y el poder no esté concentrado en pocas manos, que no haya grandes desigualdades entre los distintos agentes del mercado, que las personas puedan tener en cierto modo una participación efectiva en la toma de decisiones económicas, o sea que las personas no se enfrenten a precios ya predeterminados por monopolios, por ejemplo, sino que puedan establecerse negociaciones entre iguales, ¿no? Un mercado democrático requiere que los elementos de la producción no estén concentrados en pocas manos y que existan posibilidades de participación de todos en la articulación de las relaciones de mercado, en las decisiones que se toman. Porque en la realidad un mercado monopólico, altamente concentrado, quienes toman decisiones, quienes fijan los precios, quienes establecen las normas, son unos pocos. Y el resto de los participantes en el mercado se encuentra ante condiciones ya definidas, dadas, frente a las cuales solo pueden tomar o dejar, ¿no? No tienen posibilidades de incidir con sus decisiones porque tienen muy poco poder, porque el poder está concentrado. En ese sentido hablamos de un mercado democrático, es decir, utilizamos un concepto que no es propio de la economía, el concepto de democracia, para expresar el hecho de esta cierta situación de equidad y esta posibilidad de participación en las dinámicas que se van generando en el mercado. Ahora, el tránsito desde un mercado con cierta categoría a un mercado democrático parece más pertenecer al reino de la política antes que de la economía. Sin embargo, la política como tal es un elemento que no está muy presente en tu análisis. No, sí está presente, lo que pasa es que depende de qué consideramos, ¿no? Yo creo que en el mercado se hace presente el poder y todas las relaciones de poder que tengan los sujetos. El Estado concentra una cantidad importante de poder en la sociedad. Tiene el monopolio de ciertas decisiones, tiene capacidad de poner normas, tiene capacidad de fijar leyes, tiene capacidad de poner regulaciones.
de establecer salarios mínimos. Entonces, el Estado sin duda que incide en la estructuración del mercado de manera muy significativa. Y yo comparto la afirmación que tú haces en el sentido de que un proceso de democratización del mercado depende mucho de las decisiones de ese actor que influye de manera tan poderosa sobre el modo como se organiza el mercado, que es el Estado, ¿no? Es un actor poderoso, pero no es el único actor, y a veces se exagera la capacidad que tenga el Estado de incidir sobre la economía. Y están los otros poderes, los poderes de los consumidores cuando se organizan, el poder de los trabajadores organizados, el poder de los empresarios y de sus gremios, y de los otros países con los cuales se establecen términos de intercambio. Entonces, el mercado recoge todo aquello y es una síntesis que va a resultar más o menos concentrada, más o menos democrática. En el mercado se van a expresar tendencias a la democratización, pero también tendencias a la concentración del poder, ¿no? Y esa es la política. Pero la política que no necesariamente se expresa en la acción de los partidos para controlar el poder del Estado, sino la política en el sentido amplio de todos los procesos, de todas las instancias a través de los cuales la organización de las voluntades y de las conciencias humanas que tienen efectos, que tienen impactos y que contribuyen a generar resultados en términos de los modos en que las cosas ocurren en la realidad. Este mercado que tú planteas, el mercado determinado, cuando haces el análisis de Gramsci, este mercado es un mercado que está relacionado con fuerzas políticas. En el caso de Gramsci, tiende a ser muy importante el hecho que quienes organizan ciertos factores, el trabajo, se transforman en partidos políticos, que es lo que mencionabas recién. ¿Qué otro tipo de organización política que no fuera el partido podría también motivar la democratización del mercado? Mira, yo creo que cualquier sujeto que participa en el mercado, incluyendo un individuo, cuando toma decisiones en el mercado, cuando escoge colocar su fuerza de trabajo en un tipo de empresa o en otro, o cuando escoge comprar o satisfacer sus necesidades adquiriendo en el mercado un tipo de productos o de servicios u otro, está teniendo una influencia sobre el mercado que es mayor que cero. No hay ningún actor del mercado que, operando en él, sea nulo en términos de su incidencia sobre el funcionamiento del mercado. Siempre va a ser mayor que cero, aunque sea infinitesimal su impacto. Ahora, la organización de los sujetos les da fuerza y hace que se constituyan sujetos que van a operar en el mercado con objetivos compartidos y por lo tanto van a tener sobre las dinámicas económicas una incidencia creciente. Por ejemplo, organizaciones de consumidores. Las organizaciones de consumidores pueden llegar a tener mucho poder de mercado y pueden favorecer muy fuertemente un proceso de democratización, reduciendo el poder que tienen las grandes corporaciones que controlan ciertos segmentos muy importantes del mercado. Lo mismo los trabajadores. Si bien cada trabajador tiene algún pequeño margen de decidir dónde trabajar, bajo qué condiciones, etcétera, bueno, los trabajadores organizados en sindicatos o en cualquier otro tipo de agrupaciones pueden multiplicar su capacidad de influir, pueden aumentar su poder. Entonces, la idea de que son solo los partidos políticos los que pueden incidir en el mercado es un error. Es pensar que toda la estructuración de la economía pasa por decisiones del poder público, del poder estatal, pero no es así. A través de los partidos se puede incidir sobre el mercado de manera, de algún modo, indirecta, en cuanto a través de los partidos se adquiere mayor poder en las estructuras estatales. Pero las organizaciones autónomas de los productores, de los pequeños productores, por ejemplo, de los microempresarios organizados, pueden influir directamente sobre las dinámicas económicas y sobre el funcionamiento del mercado
sin necesidad de que tengan una expresión política que de manera indirecta haga presentes sus intereses o su voz particular en el espacio de la economía. Yo no niego que a través de la acción de los partidos se pueda incidir sobre el mercado, en cuanto que es una acción que lo va a hacer a través del peso que tiene el Estado sobre el mercado. Pero creo que todo tipo de sujetos tienen influencia sobre el mercado, y la organización para actuar directamente sobre él puede tener un valor y una incidencia más alta que aquella indirecta que pasa por la política, especialmente ahora. Los márgenes de maniobra que tienen los gobiernos para influir sobre las dinámicas económicas se ha ido reduciendo muchísimo. Entonces a mí me parece que una potencialidad de influir en el mercado de consumidores organizados puede ser muy superior, y el propio Estado va a tener que tener en cuenta el peso de esos consumidores organizados cuando va a tomar algunas decisiones que sean de su propia competencia. ¿Cuál es el rol en ese contexto que tú le asignarías a las corporaciones? Mi impresión es que existen ya individuos que por el hecho de estar presentes en un mercado ya están modificando la relación de fuerza. Sin embargo, hay unos que al parecer modifican con más efectividad ciertas relaciones. Las corporaciones tendrían más poder que los pequeños grupos de consumidores. Cuando hablas de corporaciones, ¿te refieres a grupos económicos? Claro. O a gremios de empresarios? Bueno, naturalmente que tienen un poder enorme porque han acumulado grandes espacios, digamos, de operación de mercado, tienen muchos recursos, controlan muchas empresas e inciden, por lo tanto, en una misma dirección, ¿no es cierto?, a todos aquellos elementos que están bajo su influencia y su control. No cabe ninguna duda que ese tipo de corporaciones son concentradoras del mercado y que operan en esa dirección.